Hola chicos, vamos a explicar cuál es la temática que vamos a trabajar esta semana, que tiene que ver con la economía chilena en el siglo XIX y más bien enfocado a lo que tiene que ver con algunos efectos que tuvo la revolución industrial en nuestro país, ¿ya? Y cómo también se fue consolidando de cierta forma nuestra economía chilena, eh, sobre todo enfocado a lo que tiene que ver con la exportación de materias primas, ya a este modelo de crecimiento hacia afuera que desarrolló el país y que terminó provocando eh, efectos positivos, por supuesto, pero también grandes problemas que están enfocados principalmente a la dependencia económica. Bueno, un poquito para ir recordando qué estaba pasando en el mundo, el surgimiento de las industrias, de las fábricas, y ese surgimiento de las industrias provocó que los europeos y principalmente Gran Bretaña, que era el país que estaba liderando el proceso industrializador, eh, realizara una gran apertura económica con los países americanos, sobre todo después de la independencia de estos países, con la finalidad lógica de comenzar a buscar materias primas. Materias primas que se habían quedado de cierta forma cortos porque eh, los países americanos eran ricos en distintas materias primas y ya los pocos recursos económicos que habían en Europa se iban agotando. Por lo tanto, se vieron obligados a buscar estas materias primas y América en un comienzo fue uno de los principales proveedores de ellas. Ahora bien, eh, Chile tuvo en una crisis económica tremenda, como se los explicaba en su momento, que tiene que ver con el proceso independentista, ya destruyendo principalmente toda la economía de la zona central de Chile. Sin embargo, hubo un sector o un territorio que no se vio prácticamente afectado, que fue el norte chileno, y desde ahí comienza la reconstrucción económica de Chile posterior al fin de la guerra civil del año 1829-1830, que tiene que ver con una expansión económica con un ciclo de eh, digamos, de dos sectores económicos que son el agrícola, con la fiebre del oro que ocurrió en California y en Australia, y la minería, principalmente de plata eh, y cobre después, ¿ya? Desde 1880 en adelante ya hablamos también del salitre, pero eso es para otro momento. Cuando termina el monopolio comercial con el proceso independentista, Chile y los países americanos que habían iniciado el proceso de independencia pudieron comenzar a generar relaciones comerciales con otros países, ¿ya? Eh, Termina, por lo tanto, esa imposición española de solamente comerciar con ellos, ¿ya? Eh, Chile y todos los países americanos en general eran países muy atrasados y eso también iba de la mano con que los propios España era un país muy atrasado en comparación a sus vecinos europeos. Y por lo tanto, la economía chilena se basó prácticamente en lo que es lo agrícola y lo minero, ¿ya? Tantos cambios no hemos visto hoy día. También buena parte de la base económica chilena siguen siendo esos dos sectores económicos, lo minero y lo agrícola. Eh, Esta base se denominó desarrollo hacia afuera y estaba enfocado principalmente en consolidarse con la venta de los productos que se desarrollaban hacia otros países. Principales países tenemos a Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, entre otros, pero esos son los principales. Eh, por lo tanto, Chile termina obteniendo, por lo tanto, buenos mercados en esos países donde colocar sus productos y generar relaciones comerciales mucho más beneficiosas para el país. Sin embargo, este sistema tiene un problema que también les comentaba en su momento, que tiene que ver con la dependencia que genera esto hacia un país. O sea, si yo baso mi economía en vender materias primas, tengo el gran problema de que dependo de otra economía, porque si esa economía deja de comprar los productos que yo produzco, mi economía va a sufrir mucho.
¿ya? Y eso fue lo que le pasó y le ha pasado a Chile en muchos ciclos, problemas económicos, ¿ya? Manuel Rengifo fue ministro de Hacienda de dos gobiernos de la época, del gobierno de José Joaquín Prieto y del gobierno de Manuel Bulnes, y eh, tomó bajo sí la idea de que Chile tenía que comenzar a ordenar sus finanzas. Chile tenía que comenzar a ordenar su economía que había quedado, como les decía, destrozada por las guerras, primero de independencia y posterior la guerra civil. Bajó el gasto del Estado, ¿ya? Comenzó a pagar la deuda externa, el préstamo que había pedido Bernardo Higgins. Bernardo Higgins había pedido y que utilizó principalmente en la expedición libertadora del Perú y comenzó a generar impuestos, principalmente eh, a algunos productos, pero también comenzó a liberar algunos otros impuestos en función de la utilidad que tuviera. Es decir, si se importaba, por ejemplo, una maquinaria, esa maquinaria tenía menos impuestos o no tenía impuestos, dependiendo del producto, y la venta de productos, de bienes y servicios que se realizaba a través del mar, principalmente en Valparaíso, comenzó a tener impuestos, cosa de que el Estado pudiera recaudar más dinero por ese punto en particular. Eh, También comenzó eh, a controlar lo que tiene que ver con las naves chilenas que circundaban los puertos chilenos, principalmente Valparaíso, pero también otros. Eh, También el control de los productos que se vendían en estos puertos y también comenzaron a generarse otras medidas que no están directamente relacionadas con Manuel Rengifo, sino que con otros personajes, como por ejemplo la llegada del ferrocarril, Guillermo Wainwright, eh, que fue un tremendo avance para la minería del norte, porque llega a la zona de Caldera del norte, el desarrollo de la ley de bancos que permite regularizar la industria eh, financiera en Chile y otros avances también que fueron muy importantes. Pero hablando del desarrollo económico y de la industria nacional y de la llegada de los avances de la revolución industrial a Chile, tenemos que irnos a dos industrias, como les comentaba, que en realidad hasta cierto punto podríamos llamar industria, que son la minera y la agrícola. Respecto a lo minero, principalmente eh, la demanda de la plata comienza a ser importante en todo lo que es la zona de la región de Atacama, nuestra tercera región actual, ¿ya? Con una gran cantidad de minas, principalmente de plata, y ahí encontramos principalmente el mineral de Chañarcillo, ya que es probablemente la mina más importante, y luego otras minas también como la de Tres Puntas, por ejemplo, ¿ya? Y detrás de la plata también teníamos otros metales que eran exportados, como por ejemplo el cobre y el hierro, ¿ya? Pero principalmente, y el oro también, por supuesto, pero principalmente se enfocó en la plata. Y esta venta de estos minerales, obviamente, era muy lucrativa, le dejó mucho dinero al Estado, ya que eran, obviamente, metales muy demandados en todo el mundo, ¿ya? Pero fue un proceso que no duró mucho, porque básicamente terminan existiendo graves problemas y los minerales se agotaron, ya se agotaron rápidamente y comenzó a tomarse otros minerales, el cobre y después el salitre. ¿Ya? Y en torno a eso, a ese desarrollo, comenzaron a verse algunos avances tecnológicos, principalmente el desarrollo del ferrocarril en Chile, ya que fue el gran avance tecnológico que fue importado de Europa hasta nuestro país. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la industria, principalmente la industria de agrícola, del trigo, que lo llamamos industria por la cantidad de trigo que se produjo más que nada, porque la forma de producción seguía siendo muy artesanal. Aquí podemos ver
la trilla de yegua, donde se separaba el trigo de la paja, que fue un método que todavía se seguía utilizando en los campos chilenos en esta época. Ya es un método colonial de producción, pero que todavía se sigue utilizando importantemente. ¿Ya? El trigo es importado, ¿ya? No es un mineral, o sea, perdón, no es un cereal que haya llegado a América por sí solo, sino que llegó cuando los españoles lo trajeron. Es introducido y comienza a crecer en muchas partes, en Chile, en Perú también. Y Perú era el principal productor de trigo, pero una serie de malas cosechas terminaron provocando que Perú no pudiera responder a la demanda de trigo que tenía de sus compradores. ¿Ya? Entonces, eh, Chile aprovecha esa caída en la producción de Perú para reemplazar al Perú en la, digamos, en la venta de este cereal. Paralelamente, la década de 40, 50, se desarrolla en California y en Australia, en Estados Unidos y en Australia, se desarrolla lo que se conoce como la fiebre del oro. Se encontraron grandes cantidades de oro, ¿ya? Y por lo cual esos territorios comenzaron a atraer a muchas personas que obviamente fueron con la intención de encontrar el metal precioso ahí, en esos lugares, y la llegada de tantas personas comenzó a hacer que estos lugares demandaran mucho alimento. Y entre ellos, el principal alimento que demandaban claramente era el trigo, ya que era una fuente nutritiva muy importante, y por lo tanto, ellos consumían mucho trigo y como Perú no podía sustituir esa demanda, Chile reemplaza ahí, pero el tema es que la producción era tan artesanal, con poca innovación tecnológica, algunas llegaron, pero no tuvieron el gran impacto, que también le costó poder eh, responder a esa demanda, hasta que llega un momento donde ya en California como en Australia comienzan a producir su propio trigo local y por lo tanto dejan de demandar el trigo chileno. Ya, por lo tanto ahí se termina este ciclo económico de bonanza, eh, que fue muy corto, pero ya a finales de la década de 1850 podríamos decir ya que esta fiebre del trigo, derivada de la fiebre del oro, estaba terminando en Chile. ¿Ya? Sin embargo, Chile sí podríamos decir que toma una gran importancia en lo que tiene que ver con el comercio marítimo, ¿ya? Valparaíso se transforma en una plaza muy importante, junto con el puerto del Callao, que ya les comentaba que tuvieron en algún momento su competencia y que fue una de las posibles causas de lo que podemos llamar la guerra de Confederación Perú-Boliviana. Y Chile le dio la concesión a Guillermo Wellwright, británico, para poder comenzar a operar ciertos barcos de vapor en el puerto de Valparaíso. Se desarrolla, por lo tanto, perdón, Wellwright era norteamericano. eh, Desarrolla la Pacific Steam Navigation Company, que comenzó a mover los productos que producía Chile, ¿ya? A distintos puntos del Océano Pacífico, dándole a Chile, por lo tanto, un impulso importantísimo, el impulso necesario para que se desarrolle la industria comercial en nuestro país, principalmente, ¿ya? Y así pudiera, por ejemplo, comerciar el trigo a California o Australia y otros productos a distintos puertos y también eh, desarrollar un comercio transatlántico, que no era tan relevante, básicamente por las dificultades de traspasar el estrecho de Magallanes, pero también no existió conexión de esa forma. ¿Ya? Recordemos que el canal de Panamá que conecta al Océano Atlántico con el Pacífico no existía, es artificial y es creado a comienzos del siglo XX.
Por lo tanto, todavía no podemos hablar de que hubiera un punto natural de conexión entre el Océano Atlántico y el Pacífico, más que los que existían en Chile, que eran el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake. No habían otro. ¿Ya? Por lo tanto, Valparaíso se transforma en un importante polo comercial donde atracaban una gran cantidad de barcos, lanchas y eh, otros ventas para poder generar, como les decía, un comercio muy, muy, muy importante. ¿Ya? Eh, la industria del barco a vapor llega acá, por lo tanto, y también llega, por lo tanto, los efectos como la contaminación, por ejemplo. Ya recordemos que estas formas de transporte eran altamente contaminantes, como lo trabajamos en su momento también. ¿Ya? La modernización, sin embargo, llega a Chile no tan solo por el barco a vapor, sino que también llega con el ferrocarril, otro invento de la primera revolución industrial, que comienza en el norte, conectando las ciudades de Copiapó y Caldera, que eran ciudades del norte, ciudades mineras, por supuesto, y posteriormente comienza a expandirse hacia el sur. Ya comienza otras ciudades a desarrollar sus líneas férreas, pero principalmente el ferrocarril tuvo un alto impacto en la zona norte, ya zona norte que era utilizada para la minería. Entonces, muchas de los trabajos mineros estaban en zonas que estaban alejadas de los puertos, principalmente en los cerros, y por lo tanto había que buscar una forma de conectar esos cerros con los puertos, porque la mercancía salía por puerto, por mar, pero había que conectarlo. Y para eso el ferrocarril tomó una gran, gran importancia. ¿Ya? Ahora, obviamente este modelo tiene sus fortalezas y sus debilidades. Entre las fortalezas que podemos encontrar tiene que ver con la demanda de productos extranjeros, o sea, productos chilenos en el extranjero, sobre todo los que les comentaba. eh, Precios muy buenos que le permitieron a Chile tener un desarrollo económico bastante rápido, pero con la dependencia, con la debilidad de que era muy dependiente. Por otro lado, se deja de lado el mercado interno, comienza a preocuparse de lo que pasaba afuera, pero no de lo que pasaba dentro del país donde el comercio era muy chiquitito. Y por otro lado, a pesar de la gran cantidad de recursos económicos que entraron, las industrias chilenas eran casi inexistentes, porque las formas de producción en Chile seguían siendo artesanales. Seguía, por ejemplo, para arar el campo seguía haciéndolo un caballo, por ejemplo, en lugar de tener una máquina. Eh, para separar el trigo de la paja se hacía con caballos y con seres humanos, no lo hacía una máquina. Y en fin, seguía siendo una economía muy atrasada. Bien, chicos, chicas, cualquier duda o consulta que ustedes puedan tener, ustedes saben que las pueden hacer llegar por los medios correspondientes. Espero ayudarles en su trabajo. Un fuerte abrazo a